La dinastía de los Austrias. Austrias es el nombre con el que se conoce a la dinastía de los Habsburgo, reinante en la monarquía española en los siglos XVI y XVII. La dinastía de los Austrias se inicia con el rey Felipe I, conocido como Felipe el Hermoso, e incluye a 5 reyes: Carlos I, Felipe II, Felipe III, Felipe IV y Carlos II. Felipe I se casó con Juana la Loca, hija de los reyes católicos, que fue reina de Castilla a la muerte de su madre Isabel la Católica. Sin embargo, Felipe no se contentaba con ser consorte y alegó que su mujer padecía enajenación mental. Gracias al apoyo de gran parte de la nobleza castellana, fue nombrado rey, pero solo por unos meses, de abril a septiembre de 1506. Felipe I, gran aficionado al juego de pelota, bebió agua helada provocándole una fiebre que le causaría la muerte. Carlos I, hijo mayor de Felipe I y de Juana la Loca, recibió un gran imperio a la muerte de su padre. Por una parte Holanda, Luxemburgo, Artois, el Franco Condado, a lo que añadiría Aragón, Navarra, Castilla, Nápoles, Sicilia, Cerdeña y los territorios ya conquistados en América. En 1519, a la muerte de su abuelo paterno Maximiliano I, obtuvo los territorios austriacos de los Habsburgo y fue elegido emperador de Alemania. Por ello, se le conoce como Carlos I de España y V de Alemania. Su llegada a España, país del que desconocía su idioma y costumbres, provocó las guerras comuneras dirigidas por Padilla, Bravo y Maldonado, que fueron derrotados en la batalla de Villalar. 2 años antes de su muerte, abdicó en su hijo Felipe II y se retiró al monasterio de Yuste, en Extremadura. Allí recibió a su hijo natural, Jeromín, que se convertiría en don Juan de Austria, gran militar y diplomático durante el reinado de su hermanastro Felipe II. Felipe II, apodado el Prudente, estableció la corte en Madrid, concretamente en el Escorial, desde donde gobernaba todos sus dominios. Al ser hijo de Carlos I y de Isabel de Portugal, a los territorios heredados de su padre incorporó la corona portuguesa y todas sus colonias. Durante su reinado, España se convirtió en el país más poderoso del mundo, de ahí la frase de «En el Imperio Español nunca se pone el sol». Felipe II fue un gran defensor de la cristiandad, obtuvo 2 grandes victorias militares, pero también una gran derrota. En la batalla de San Quintín, en el norte de Francia, venció a los franceses para celebrar su victoria, que tuvo lugar el 10 de agosto en 1557, día de San Lorenzo. Ordenó construir el monasterio de San Lorenzo del Escorial. Y la batalla naval de Lepanto, que tuvo lugar en la costa de Grecia. Felipe II lideró la denominada Liga Santa, que derrotó al Imperio Otomano de los turcos. Su gran fracaso fue el enfrentamiento con Inglaterra por el control marítimo mundial, que terminó con la derrota de la Armada Invencible en las costas de Escocia e Irlanda, debido en gran parte a condiciones meteorológicas adversas. Con ello, se frustró el proyecto de Felipe II de destronar a Isabel I e invadir Inglaterra. A Felipe II le sucedió su hijo Felipe III, apodado el Piadoso, que era hijo de su 4ª mujer, Ana de Austria. Felipe III no tenía interés en los asuntos de Estado, por lo que cedió el poder a una serie de validos, siendo el primero y más famoso el duque de Lerma. El hecho más relevante de su reinado fue la expulsión de los moriscos, que eran los musulmanes convertidos forzosamente al cristianismo durante el reinado de los reyes católicos. Su integración en la sociedad española se había hecho muy difícil y en 1609 Felipe III les expulsó de España por motivos religiosos y de seguridad interior. A Felipe III le sucedió su hijo Felipe IV, apodado el Rey Planeta, que subió al trono con tan solo 16 años. Al igual que su padre, delegó el poder en un valido, el conde duque de Olivares, que trató de mantener la hegemonía española en Europa combatiendo en la Guerra de los 30 años. Felipe IV fue un mecenas de la cultura, promoviendo la creación artística, literaria y teatral. Su reinado coincidió con el llamado siglo de oro de la cultura española, con figuras como el pintor Velázquez, el dramaturgo Lope de Vega o el poeta Quevedo. El sucesor de Felipe IV
fue su hijo Carlos II, apodado el Hechizado, por su constitución enfermiza, débil y de poca capacidad mental. Su reinado se caracterizó por una crisis económica heredada del reinado de su padre y por las guerras contra Francia de Luis XIV. A pesar de casarse 2 veces, Carlos II no tuvo descendencia, provocando la Guerra de Sucesión Española, que fue un conflicto internacional que duró desde 1701 hasta la firma del Tratado de Utrecht en 1713. En 1700 nombró sucesor a Felipe de Anjou, nieto de Luis XIV, que subió al trono de España con el nombre de Felipe V, iniciando la dinastía de los Borbones. Con ello finalizó la dinastía de los Austrias españoles, que se habían mantenido en el poder cerca de 2 siglos, coincidiendo con la época de mayor esplendor del Imperio español.